Era el genio silencioso del desierto, el tipo de hombre que no necesita ruido, que no necesita espectáculo, que no necesita que nadie le diga cómo debe ser algo. Dale un montón de chatarra el esqueleto oxidado de un coche que la mayoría de la gente abandonaría sin pensárselo dos veces, y él podría convertirlo en algo inquietantemente bello, algo que pareciera pertenecer a un museo de cristal, en lugar de estar bajo el sol. Ian Russell, la fuerza detrás de Full Custom Garage, no era solo otro constructor que persigue la atención o las tendencias. Era algo mucho más raro, un hombre completamente consumido por el acto mismo de la creación, una encarnación andante de chispas de soldadura y acero doblado, una leyenda que nunca necesitó llamarse a sí misma. Por eso, cuando de repente desapareció de la televisión, cuando esa presencia familiar se esfumó silenciosamente de las pantallas, no se sintió como una simple ausencia, sino como si algo hubiera ido mal. Porque se trataba de un hombre que, en primer lugar, nunca actuó para la cámara, así que ¿por qué iba a alejarse de ella? Pero antes de poder entender el colapso, el silencio y todo lo que vino después, y a eso vamos, hay que comprender quién era realmente por debajo de los montajes y los episodios. No la versión moldeada para la televisión, sino la que existía mucho antes de que ninguna cadena apuntara una lente en su dirección. Ian Russell creció en el sur de California, y desde muy pronto quedó claro que el mundo tradicional nunca iba a encajar con él. La escuela no era el lugar donde su mente cobraba vida. Las aulas no captaban su atención. El lugar donde entendía las cosas, donde hablaba con fluidez, era el garaje. Mientras otros seguían caminos estructurados, escuelas de oficios, aprendizajes, certificaciones, Ian no hizo nada de eso. Simplemente empezó a construir, y siguió construyendo. Una y otra vez, proyecto tras proyecto, error tras error, hasta que el propio trabajo empezó a hablar más alto que cualquier credencial. Cuando llegó a la veintena, ya se había labrado su propio camino lanzando una operación de coches personalizados en lo más profundo del desierto de Mojave. No había planos clavados en las paredes ni renders digitales brillando en las pantallas. Todo empezaba en su cabeza, formas, líneas, formas que no existían hasta que él las forzaba a hacerse realidad con sus manos. Mi caravana vintage, dijo una vez casi con indiferencia, pienso como esta cosa vieja y desvencijada que tiene. Sabores del pasado. Así era como veía el mundo, no en categorías, no en tendencias, sino en texturas y posibilidades. Su obra no se parecía a la de nadie porque no intentaba pertenecer al mundo de nadie. No replicaba estilos ni perseguía lo que era popular. Despojaba al metal de expectativas y dejaba que se convirtiera en lo que exigiera ser. En un momento dado lo explicó con una franqueza que no dejaba lugar a malentendidos. No me gustan especialmente los coches, dijo. Es mi adicción hacerlos crear todas estas formas. Esa sola frase lo revela todo. No se trataba de caballos de potencia ni de fidelidad a una marca, ni siquiera de cultura automovilística en el sentido tradicional. Se trataba de obsesión no por los coches, sino por la creación en sí misma. Por eso, verle trabajar era diferente a cualquier otra cosa que se viera en televisión. No era una actuación, no era tensión guionizada, era un proceso crudo, imperfecto que se desarrollaba en tiempo real. La banda sonora de ese proceso no estaba pulida ni pensada para atraer a las masas, sino que era ruidosa, abrasiva e inconfundiblemente suya. Bandas como Ministry y Dead Milkmen resonaban en el taller mientras saltaban chispas y el metal se doblaba bajo presión. Se describía a sí mismo sin dudarlo como una especie de tipo punk rock, y no era una estética que se pusiera para causar efectos, sino que era él mismo en el fondo. No tenía ningún interés en limar los bordes de su personalidad para adaptarse a un público más amplio. No suavizaba el trabajo, no lo simplificaba. Y esa negativa a transigir, ese compromiso absoluto de ser exactamente quien era, es lo que hacía que resultara tan atractivo observarle. Pero no estaba completamente solo en el desierto. Detrás de las cámaras, manteniéndolo todo unido, estaba su mujer Jamie. Donde Ian creaba Jamie, construía la estructura que hacía sostenible esa creación. Ella se encargaba de las operaciones, gestionaba a los clientes, coordinaba la logística y con el tiempo se implicó a fondo en la producción y el montaje. Lo que parecía un acto solitario en la pantalla
Era en realidad una asociación cuidadosamente equilibrada. Cada coche, cada episodio, cada momento que veía el público se sustentaba en el sistema que habían construido juntos. Sin esos cimientos, nada de eso se habría sostenido. Cuando la televisión por fin llamó a su puerta, Ian llevaba ya 2 décadas convirtiéndose en alguien excepcionalmente bueno, en algo que la mayoría de la gente ni siquiera podría describir del todo, lo que le hizo irresistible para los productores. Pero hay una pregunta que rara vez se hace, una que permanece bajo la superficie de cada historia de éxito, como esta. ¿Cuánto le cuesta realmente a alguien cuya identidad se construye enteramente sobre la autenticidad cuando se le pone bajo una cámara y se le pide que repita esa autenticidad a demanda? ¿Qué ocurre cuando se toma algo crudo y sin filtrar y se le somete a horarios, expectativas y repeticiones interminables? Y más allá de eso, ¿qué le ocurre a un cuerpo llevado al límite día tras día, año tras año, en condiciones que nunca fueron concebidas para ser soportadas durante tanto tiempo? Cuando Full Custom Garage se estrenó en marzo en MEV Motorsports Network 28,2014, no solo entró en el panorama de la televisión automovilística, sino que lo trastocó. En aquella época, el género estaba dominado por las fórmulas. Relojes de cuenta atrás que marcaban plazos artificiales. Clientes que irrumpían con exigencias exageradas. Constructores que respondían con dramatismos ensayados. Equipos enteros editados cuidadosamente para que parecieran desvalidos luchando contra obstáculos imposibles. Era ruidoso, predecible, diseñado. El público sabía exactamente lo que iba a ver antes incluso de que empezara el episodio. Y entonces Ian apareció y no hizo nada de eso. Trabajaba solo, sin equipos inventados, sin tensión escenificada, sin enfrentamientos dramáticos diseñados para mantener la atención durante las pausas publicitarias. No había planos ni elegantes modelos informáticos, ni programas de diseño que suavizaran la incertidumbre. Miraba un coche, se paraba junto a él, pensaba. Y luego empezaba a cortar. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, casi conversando, explicando lo que estaba haciendo, y por qué, como si la cámara no existiera. Cuando algo iba mal, no lo ocultaba. Cuando cambiaba de dirección a mitad de una construcción, no fingía que formaba parte de un gran plan. Simplemente se adaptaba porque eso era lo que requería el material. El resultado fue algo que nadie esperaba, un programa que no se parecía tanto al entretenimiento como a la observación. No era una representación, sino una ventana abierta a la artesanía. Y en contra de toda sabiduría convencional sobre lo que es una buena televisión, funcionó. El programa obtuvo la impresionante calificación de 8,7 sobre 10. En IMDb se emitió durante 9 temporadas y creó una audiencia que no solo miraba, sino que estudiaba. Los aficionados conducían durante horas hasta el desierto de Mojave solo para pararse frente al taller. Rebobinaban escenas repetidamente para entender cómo se había formado una curva en particular, cómo se había logrado una línea. Coleccionistas internacionales, de Japón, Alemania, los Países Bajos, encargaban construcciones sin verlas nunca en persona, confiando totalmente en la visión. A medida que todo esto crecía, el papel de Jamie se ampliaba a la par: operaciones, gestión de clientes, coordinación de la producción, edición. El programa seguía pareciendo el trabajo de un hombre solo en el desierto, pero detrás de esa imagen había una asociación que llevaba el peso de todo. Y sin embargo, había algo que la cámara nunca llegó a captar del todo. Algo que no podía traducirse a través de una pantalla. La realidad del propio entorno. El taller del desierto de Mojave no estaba climatizado. No había alivio para el calor. Las temperaturas veraniegas superaban regularmente los 110 grados Fahrenheit, y eso antes de tener en cuenta el calor de la soldadura, el amolado y un edificio metálico que absorbía la luz del sol durante todo el día. Dentro de ese espacio, la temperatura no solo subía, sino que se instalaba pesada e implacable. Ian trabajaba en esas condiciones no de forma ocasional, ni a ráfagas, sino de forma constante. Jornadas de 13 horas diarias. Filmando, construyendo, levantando, cortando, soldando. Día tras día, año tras año. El cuerpo humano puede adaptarse a entornos extremos,
pero solo hasta cierto punto. Hay un límite. Y cuando ese límite se sobrepasa repetidamente durante largos periodos de tiempo, el daño no se anuncia de inmediato. Se acumula, silenciosamente, pacientemente, hasta que un día deja de ser manejable. Desde fuera nada de esto era visible. Los espectadores veían impresionantes construcciones bañadas por la luz dorada del desierto. Veían creatividad, concentración, maestría. Lo que no veían era el coste que se acumulaba entre bastidores. Y al final llegó la factura. En algún momento, entre finales del 2022 y principios del 2023, el cuerpo de Ian Russell llegó a su punto de ruptura. Ha hablado de ello públicamente, pero no con dramatismo ni con autocompasión, solo con la misma franqueza que pone en todo lo demás. Sufrió un grave colapso relacionado con el calor. Los síntomas coincidían con los de un golpe de calor, pero no se trataba de un contratiempo temporal. Las consecuencias fueron reales, físicas duraderas, daños renales menores, resultado de años de incesante exposición al calor extremo. No se trataba de un momento de debilidad. No era el caso de alguien que simplemente se sobrecalentaba y necesitaba descansar. Se trataba de un daño orgánico. Era el desierto de Mojave cobrando una deuda que se había ido acumulando durante años. Cada largo día, cada hora de esfuerzo en unas condiciones que la mayoría de la gente habría rechazado, había terminado por acumularse. Y al final no fueron las cámaras, ni la presión, ni las expectativas las que le obligaron a parar. Fue su propio cuerpo que finalmente se negó a ir más allá, con años de interés agravado para un hombre cuya identidad se construyó enteramente en torno a la capacidad de aguantar, de empujar, de seguir adelante, pasara lo que pasara. Este ajuste de cuentas fue mucho más allá de lo físico y no llegó solo. El 5 de mayo 2022, Dude murió. Si veías Full Custom Garage, conocías a Dude. El perro estaba integrado en el ADN del programa deambulando por el encuadre durante las construcciones, observando el proceso de Ian, con lo que a los espectadores les gustaba imaginar que era un escrutinio profesional, haciendo que todo pareciera más cálido y real de lo que la mayoría de la televisión consigue jamás. Las propias redes sociales de Emma BTV lo llamaban cariñosamente una de sus personalidades favoritas. Él no era un accesorio o una decisión de marketing. Él solo estaba allí de la misma manera que el metal estaba allí y el punk rock estaba allí. Dude murió de cáncer en mayo 2022. La respuesta de los fans fue inmediata y colectiva, comentarios, homenajes, recuerdos compartidos, y demostró exactamente hasta qué punto la gente había conectado personalmente con esta serie. No estaban de luto por un animal de la televisión. Estaban de luto por algo con lo que sentían que habían compartido espacio durante años. Así que aquí está la línea de tiempo establecida. Mayo 2022, Dude muere. A finales de 2022 y principios de 2023, Ian sufre un golpe de calor que le daña los riñones. Jornadas de 13 horas en condiciones de calor extremo, durante 9 temporadas para una serie cuyas exigencias de producción eran fundamentalmente incompatibles con la forma en que Ian trabajaba en realidad. Algo tenía que ceder, y así fue. La pregunta es, ¿cómo procesa un hombre como Ian Russell todo eso a la vez? ¿Se derrumba públicamente? ¿Se enfurece contra la máquina? ¿O hace algo mucho más interesante, caminar y construir la puerta antes de que la necesitara? Esto es lo que entierran los titulares. Ian Russell no fue cancelado. No fue despedido. Los ejecutivos de la cadena no le facilitaron la salida. Eligió marcharse a su propio ritmo en sus propios términos y había estado preparándose silenciosamente para hacerlo durante más tiempo del que nadie se dio cuenta. A finales de 2023, Ian hizo la llamada. Los últimos episodios de Full Custom Garage se emitieron en enero de 2024, un final limpio y digno para 9 temporadas sin acritud pública, sin declaraciones dramáticas, sin puentes quemados. Solo un artesano terminando lo que empezó y ponerlo abajo. Ahora aquí está el detalle que cambia toda la narrativa. Full Custom Ian y Jamie, canal de YouTube, lanzado en enero 29, 2023, meses antes de que se emitieran sus últimos episodios en televisión, antes de que se anunciara públicamente que el programa llegaba a su fin,
Ian Russell ya había construido la puerta. La atravesó cuando estuvo preparado. La filosofía que había detrás del canal de YouTube era la inversa directa de todo lo que le había desgastado. La duración de los episodios seguía el ritmo real del trabajo desde 18 minutos hasta más de una hora, dependiendo de lo que realmente requiriera la construcción, no de lo que exigiera el horario de emisión. No había suspense artificial ni repeticiones. Si Ian cometía un error, se quedaba dentro. Si tenía que replantearse un enfoque a mitad de la construcción, se veía todo el replanteamiento, la confusión, el nuevo cálculo y la solución surgiendo en tiempo real. Eso no es un defecto del formato, es el formato. Lo que la televisión había estado recortando durante 9 años. Jamie se metió de lleno en el papel de productora, hacia el que había ido creciendo, editando, produciendo, dando forma a las secuencias en bruto con la misma franqueza que Ian le daba al metal. El resultado fue sustancial. El público los encontró de inmediato porque lo que estaban recibiendo era la versión no mediatizada de Ian Russell, la que siempre había existido detrás del envoltorio televisivo. Las secciones de comentarios se llenaron de notas de gente que lo había estado siguiendo desde 2014, describiéndolo como que por fin iban a conocer al hombre de verdad. La cuenta de Instagram a tope de subrayados personalizados. Ian superó el 172.000 seguidores. Apareció en el SEMA 2023, junto a Jamie presentando nuevos trabajos y firmando pósters autografiados, no como una celebridad, haciendo una aparición promocional, sino como un artesano que muestra lo que ha estado construyendo. Hay una diferencia, e Ian siempre la ha entendido mejor que nadie, pero justo cuando el nuevo capítulo encajaba en su sitio, la plataforma crecía. La libertad creativa se restablecía. El universo tenía preparada una pérdida más. Y esta golpeó de forma diferente, porque no era un susto de salud, ni un giro profesional. Era el terreno físico, donde todo había sucedido. El cierre del rancho del desierto. En septiembre 2024, Ian y Jamie Russell cerraron la tienda del rancho del desierto. Ha sido una gran racha de tiempo y experiencias, pero aquí han pasado muchas cosas. La tienda había sido el taller de Ian en el desierto de Mojave durante años. El lugar donde se rodó la serie, donde se construyeron cientos de vehículos, donde Dude solía pasear entre los equipos de soldadura, donde los fans habían peregrinado desde todo el país solo para pararse fuera y sentirse conectados con algo que les importaba. Así que, ¿qué opinas de esta tienda? Cuéntame uno de tus mejores recuerdos. Cuando se anunció el cierre, las redes sociales respondieron de una manera que mostraba exactamente lo mucho que el lugar había significado para la gente, más allá de sus paredes. Los aficionados publicaron fotos de visitas de hace años, junto con recuerdos de lo que ver a alguien construir cosas extraordinarias en ese espacio específico había hecho, por la forma en que pensaban acerca de la artesanía, sobre el compromiso creativo, sobre lo que es posible con manos expertas, y una visión sin concesiones. Constructores personalizados publicaron acerca de cómo ver a Ian trabajar allí había cambiado su comprensión de su propio trabajo. Ian lo manejó como maneja todo, con una honestidad directa y poco performativa. El capítulo había terminado. Aferrarse al edificio después de que el capítulo terminara habría sido aferrarse por las razones equivocadas. El trabajo continuaría. Pero vale la pena sentarse con lo que realmente se cerró. No un edificio. El Desert Ranch era la encarnación física de una filosofía. La idea de que una persona en un espacio sencillo, trabajando sola, podía hacer cosas de valor y belleza duraderos. Esa filosofía no se cierra cuando lo hace un edificio, pero el lugar concreto donde se practicaba es una pérdida real y específica. Los aficionados que la lloraban no estaban siendo sentimentales, sino que respondían a algo que realmente importaba. Así que después del dolor, la crisis de salud, el final de la era de la televisión y el cierre de la legendaria tienda, ¿en qué punto se encuentra Ian Russell? Y queda algo que merezca la pena ver. Lo que está construyendo ahora y el legado que perdurará más allá de todo ello. Esto es lo que toda la tragedia que enmarca los titulares está diseñada para que te pierdas. Ian Russell sigue trabajando de forma activa, prolífica,
y según todas las medidas observables, con más libertad de la que ha tenido en años. El canal de YouTube de Ian, totalmente personalizado, está prosperando. Está en un taller nuevo, sin la carga de la mitología acumulada, construyendo a un ritmo que agotaría a artesanos de la mitad de su edad. El proyecto 1949. Metrovan, un vehículo que Ian construyó originalmente y que ha vuelto a sus manos, se está preparando para el SEMA 2025. Piensen en ello. Ian ponía los ojos en blanco cuando alguien le señalaba el simbolismo y volvía a cortar metal. También hay un Volkswagen 1968 con iluminación personalizada que hace referencia al lenguaje de diseño de Porsche 917. El alcance de la obra no se ha reducido, sino que se ha ampliado, liberándose de la estructura episódica que antaño exigía que cada construcción se resolviera dentro de una duración televisiva. La gente que ve el contenido de YouTube describe su presencia ante la cámara como notablemente más ligera, más espaciosa, más dispuesta a detenerse en las partes pensantes de una construcción. El apartarse la espera, el momento en que la obra te dice lo que necesita a continuación. Esos momentos casi nunca llegaban al montaje televisivo. Ahora están por todas partes. En cuanto al legado, cuando la historia de la televisión de coches personalizados se escriba como es debido, Ian Russell ocupará un lugar específico e irreemplazable en ella. Él será la prueba de concepto. La prueba de que se pueden hacer 9 temporadas de televisión automovilística muy apreciada por la crítica con una persona sola en el desierto, sin ningún drama fabricado, y puntuar 8,7 en IMDb, conseguir seguidores internacionales y que tu trabajo se envíe a coleccionistas de Japón, Alemania y Holanda. Eso no es una nota a pie de página. Es un argumento sobre lo que podría ser la televisión si confiara más en sus temas que en sus formatos. Los jóvenes que veían trabajar a Ian y comprendían quizá por primera vez lo que se siente cuando alguien ha encontrado lo que hay que hacer con las manos y la mente. Ese peso cultural no aparece en los datos de audiencia, pero es real y perdurará más que cualquiera de las pérdidas de esta historia. El colapso por el calor asustó a la gente. La muerte de Dude rompió un pedazo del corazón de la comunidad. El cierre del rancho del desierto se sintió como una puerta que se cerraba sobre algo con lo que no sabían que contaban. Cada pedazo de esa pérdida fue real. Pero Ian Russell está en un taller ahora mismo. Posiblemente esté sonando punk rock. Está mirando un trozo de metal y decidiendo en qué se va a convertir. Y nadie, ninguna cadena, ningún programa de producción, ninguna ventana de emisión puede decirle cuándo tiene que parar. Eso no es una tragedia. La tragedia de Ian Russell de Full Custom Garage no es un suceso dramático, es una acumulación. Ahora mismo en Full Custom Garage, el maestro del metal Ian Russell continúa la transformación de los Falcons. Años de jornadas de 13 horas, en un calor que ninguna producción razonable debería haber soportado hasta que su cuerpo le envió un mensaje en el lenguaje del daño orgánico. La muerte de Dude en mayo. 5. 2022. Una pérdida genuinamente sentida por toda una comunidad de fans. 9 temporadas interpretando una versión de sí mismo que siempre era ligeramente más pequeña que la real. Y la pena callada del cierre del rancho del desierto en septiembre 2024, todos esos años de trabajo apiñados en sus paredes. Pero esto es lo que también ocurrió. Un hombre al que nunca le importó actuar construyó tranquilamente su propio escenario antes de que el escenario de la red se derrumbara. Lanzó un canal de YouTube en enero 2023, antes de que nadie fuera de su casa supiera que la era de la televisión estaba llegando a su fin. Se marchó con dignidad en lugar de drama y sigue ahí en una nueva tienda construyendo cosas que no tienen por qué ser tan bonitas como son. Le dijo a un periodista: «Me encanta lo que hago. Lo curioso es que no me gustan especialmente los coches, pero es mi adicción hacerlos y crear todas estas formas. Esa adicción sigue funcionando. Todo lo demás era el precio de la entrada». Visita Full Custom Ian en YouTube para ver el montaje completo. No te saltes nada. En 15 minutos entenderás por qué la gente se desplazaba hasta el Mojave solo para pararse frente a su tienda. Llevas viéndolo desde 2014. Deja tu construcción favorita en los comentarios. Los leemos todos. Me gusta y me suscribo. Hasta la próxima.